Hay una advertencia que Eckhart Tolle ha estado dando durante años, pero muy pocos realmente la escuchan, porque el ego no quiere que la escuches. Va a inventar 1000 razones para que cierres este video ahora mismo. Te dirá que ya lo sabes, que no tienes tiempo, que necesitas hacer otras cosas más importantes. Y si sentiste ese impulso ahora mismo, esa es exactamente la señal. El ego percibe una amenaza, porque lo que voy a revelar en los próximos minutos puede disolver la estructura que le ha tomado décadas construir, y lo sabe. Tolle llama a esto resistencia inconsciente. No te das cuenta de que estás resistiendo. Solo sientes una vaga inquietud, un impulso de hacer otra cosa. Un pensamiento que te dice, esto no es para mí ahora. Pero pon atención. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está resistiendo? El ego. La identidad falsa que has construido a través de los pensamientos. Y está en modo de supervivencia. Porque la advertencia que Tolle está dando es simple y devastadora. No eres quien crees que eres. Y mientras sigas creyendo que lo eres, vas a sufrir. No eventualmente, ahora. Todo el tiempo. Y aquí está la parte que la mayoría ignora. El sufrimiento no es un accidente. No es mala pata. No es porque la vida sea difícil. Es porque estás identificado con una ilusión. Con la vocecita en tu cabeza que llamas yo. Y esa voz, ese ego, necesita problemas. Necesita conflicto. Necesita drama. Porque así es como se mantiene vivo. Si todo estuviera bien, si estuvieras en paz total, el ego desaparecería. Entonces, crea problemas constantemente. Y tú crees que los problemas son reales, que necesitas desenredar esos entuertos, que cuando resuelvas todos, finalmente tendrás paz. Pero Tolle está advirtiendo, nunca vas a resolver todos los problemas, porque el ego siempre va a crear uno nuevo. Es su función. Es como sobrevive. Entonces te quedas atrapado en un ciclo, desenredando entuertos que el ego creó, persiguiendo una paz que nunca llega. Porque el ego siempre tiene un problema más esperando. Y esto no es teoría. Mira tu vida. ¿Cuántos problemas has resuelto ya? ¿Cuántas veces has pensado, ahora sí, ahora voy a tener paz? ¿Y después de cuánto tiempo apareció un nuevo problema? Días, horas, minutos. Y hay algo aún más profundo aquí. Algo que Tolle considera crítico que entiendas. El ego no es solo individual. Existe un ego colectivo. Un cuerpo de dolor compartido por toda la humanidad. Y ese cuerpo de dolor se está volviendo más intenso, más activado. ¿Lo sientes? Esa sensación de que el mundo está más pesado, más caótico, más dividido, no es imaginación, es el cuerpo de dolor colectivo en erupción. Y cuanto más identificadas están las personas con el ego, más crece ese cuerpo de dolor. Alimentándose de conflicto, división, miedo, rabia. Y aquí viene la advertencia crucial. Si no reconoces el ego en ti, si no te desidentificas, vas a ser tragado por ese cuerpo de dolor colectivo. Te vas a convertir en un amplificador más, en otra persona esparciendo inconsciencia, reactividad, sufrimiento, no por elección consciente, sino porque estás identificado. Crees que eres tus pensamientos, crees que eres tus emociones, crees que eres la vocecita en tu cabeza. Y esa identificación te convierte en una marioneta del cuerpo de dolor. Pero calma, porque aquí está el giro que lo cambia todo. No necesitas luchar contra el ego. No necesitas destruirlo. Solo necesitas reconocerlo, ver que está ahí, observar cuándo toma el control. Y en el momento en que lo observas, algo extraordinario sucede. Creas espacio. Un pequeño espacio de conciencia entre tú
y los pensamientos, entre tú y las emociones, y en ese espacio el ego pierde poder, no por lucha, sino por reconocimiento. Y Tolle está dando esta advertencia ahora porque el tiempo se está agotando, no en el sentido de un apocalipsis, sino en el sentido de que la humanidad está llegando a un punto crítico. O despierta a la conciencia, o se hunde más profundamente en la inconsciencia colectiva, y cada persona que reconoce el ego en sí misma contribuye al despertar colectivo. Cada persona que elige presencia en vez de reactividad está ayudando a disolver el cuerpo de dolor de la humanidad. Así que aquí está lo que necesitas hacer. No mañana, no después de que termines tus tareas. Ahora, mientras estás escuchando esto, date cuenta de que hay pensamientos sucediendo. Pueden ser pensamientos sobre lo que estoy diciendo. Pueden ser pensamientos sobre tu vida. Puede ser resistencia, duda, concordancia, no importa el contenido. Solo date cuenta, hay pensamientos y estás consciente de ellos, y si estás consciente de los pensamientos, no puedes ser los pensamientos, eres lo que está consciente, la consciencia, el observador silencioso, y esto no es un juego mental, no es filosofía. Es la cosa más práctica que existe, porque cuando reconoces al observador, dejas de ser completamente controlado por los pensamientos, creas espacio, y en ese espacio puedes elegir no reaccionar automáticamente, no ser tragado por el drama del ego, sino responder conscientemente, a partir de la presencia, a partir de la quietud interior, y conforme practicas esto, algo fascinante empieza a suceder. El ego aún surge, los pensamientos aún aparecen, las emociones aún suceden, pero ya no eres dominado por ellos. Hay una dimensión de ti que permanece imperturbable, asistiendo, consciente, y esa dimensión es quien realmente eres. No la personalidad, no la historia, no los pensamientos, sino la conciencia pura, eterna, siempre presente. Y Tolle enfatiza algo vital. Este reconocimiento no es un estado permanente que alcanzas y nunca más pierdes. Es algo a lo que regresas, de nuevo y de nuevo. Vas a olvidar, vas a perderte en la identificación, vas a reaccionar automáticamente, normal, esperado. La práctica no es nunca olvidar. La práctica es recordar más rápido. Reconocer cuando estás identificado y retornar a la presencia. Y cada vez que haces eso, el músculo de la conciencia se fortalece, pero el ego va a resistir, va a crear dudas, va a decir que esto es muy simple, que no puede ser solo eso. Va a buscar complejidad, va a querer métodos elaborados, técnicas especiales, va a querer convertirse en un buscador espiritual, porque buscador es otro papel del ego, otra identidad, otra forma de posponer lo que está disponible ahora, reconocimiento directo, inmediato, de la conciencia que ya eres. Y hay una técnica específica que Tolle recomienda para momentos de fuerte identificación con el ego. Cuando estás siendo arrastrado por pensamientos compulsivos, por emociones intensas, por reactividad, no luches contra, no intentes parar los pensamientos, no intentes suprimir las emociones. Simplemente pon atención en el cuerpo interior. Siente las manos por dentro. Siente los brazos por dentro, siente todo el cuerpo como un campo de energía viva y mantén la atención ahí por 30 segundos, un minuto, y algo notable sucede. El flujo de pensamientos disminuye, las emociones se calman, no porque luchaste contra ellas, sino porque redireccionaste la atención del pensamiento compulsivo a la sensación presente, del tiempo psicológico a la hora, y en el ahora
sin historia, sin proyección de futuro. El ego no tiene combustible. Necesita del pasado y del futuro para existir. No puede sobrevivir en el presente puro. Y aquí hay algo que Eckhart Tolle ha observado a lo largo de décadas trabajando con personas. La mayoría vive casi enteramente en el tiempo psicológico, revisitando el pasado mentalmente, proyectándose en el futuro, planeando, preocupándose, rememorando, imaginando, y creen que eso es normal, que eso es lo que significa ser humano. Pero no lo es. Es lo que significa estar identificado con el ego, porque el ego es tiempo. Solo existe como pasado y futuro en la mente. Pero el momento presente, el ahora real, el ego no tiene lugar ahí. Entonces hace de todo para sacarte del ahora. Crea urgencias, crea preocupaciones, crea narrativas sobre cómo las cosas deberían ser diferentes. Y tú lo crees. Crees que esos pensamientos son importantes, que esas preocupaciones son necesarias, que ese planeamiento es esencial, y algo lo es. El planeamiento funcional existe, pero el 90% de lo que la mente hace es tiempo psicológico. Es el ego creando problemas ficticios para mantenerse vivo. Y Eckhart Tolle nos advierte: cada momento que gastas identificado con el tiempo psicológico, estás alimentando el cuerpo de dolor, individual y colectivo. Estás añadiendo más inconsciencia al campo colectivo. Estás reforzando la ilusión, no solo para ti, sino para todos. Porque la consciencia es un campo, y la inconsciencia también, y tú estás siempre contribuyendo para uno o para el otro. No existe el punto neutro. Cada momento estás eligiendo presencia o ego, consciencia o inconsciencia, despertar o sueño. Y aquí viene algo que pocos perciben. No necesitas ser perfecto. No necesitas estar en presencia el 100% del tiempo. Nadie lo está. Hasta personas despiertas regresan a la identificación momentánea. La diferencia es que ellas reconocen rápidamente y regresan. Y cada momento de presencia cuenta. Cada vez que eliges observar en vez de reaccionar, estás haciendo la diferencia para ti y para el campo colectivo. Y hay una historia que Eckhart Tolle cuenta que ilustra perfectamente esta advertencia. Él estaba en una sala de espera de un aeropuerto. Vuelo atrasado, personas frustradas, irritadas, reclamando. El cuerpo de dolor colectivo activado. Y él observó algo fascinante. La mayoría de las personas estaba completamente identificada, reactivas, creando sufrimiento adicional a través de la resistencia mental al atraso. Pero había algunas personas simplemente presentes, esperando sin crear drama mental, y él podía sentir. Aquellas pocas personas en presencia estaban afectando el campo, creando una pequeña ancla de conciencia en medio de la inconsciencia colectiva. Y la advertencia es esta: tú tienes poder. Más de lo que imaginas. Cada vez que eliges presencia, no estás solo ayudándote a ti mismo, estás ayudando a todos, porque la presencia es contagiosa, la inconsciencia también, y tú estás siempre transmitiendo una u otra a través de tu campo energético, a través de tu presencia o ausencia de presencia. Las personas lo sienten, aún sin palabras. Ellas sienten si estás presente o perdido en la mente. Y déjame contarte sobre 3 personas que Eckhart Tolle acompañó. 3 ejemplos reales de cómo esta advertencia se manifiesta en la vida concreta. La primera era una mujer llamada Sofía, ejecutiva de alto nivel, éxito externo total, pero devastada interiormente por ansiedad crónica.
Ella vino a un retiro de Eckhart Tolle como último recurso, después de años de terapia y medicación que no resolvían. Y durante la primera sesión, cuando Eckhart Tolle explicó sobre el observador, ella tuvo un momento de reconocimiento. Percibió que había algo en ella asistiendo a la ansiedad, y ese algo no estaba ansioso, estaba quieto, presente, observando, y aquello cambió todo, no inmediatamente. Ella regresó a la identificación 1000 veces, pero cada vez ella reconocía más rápido, y poco a poco la ansiedad perdió el dominio absoluto. No desapareció completamente. Aún surgía, pero ahora había espacio alrededor de ella. Había una Sofía más profunda que no era definida por la ansiedad, que podía sentir la ansiedad sin ser destruida por ella. Y eso era libertad. No libertad de la ansiedad, sino libertad dentro de la experiencia de la ansiedad. La segunda persona era un hombre llamado Mateo, terapeuta irónicamente, que pasó 20 años ayudando a otros, pero estaba completamente perdido en su propia mente. Pensamientos compulsivos sobre su valor, su competencia, si estaba haciendo la diferencia. Y el cuerpo de dolor de él era sutil. No era rabia o tristeza obvia, era una inquietud constante, una sensación de que algo estaba faltando, que él no era suficiente, y él cargaba eso hacía tanto tiempo que creía que era parte de su personalidad. Pero cuando él reconoció al observador, cuando él vio que había una conciencia asistiendo a aquella inquietud sin ser tocada por ella, algo fundamental cambió. Él percibió que aquella inquietud no era de él. Era un patrón energético, un cuerpo de dolor. Y él no necesitaba alimentarlo con identificación, podía simplemente observar. Y conforme él hacía eso, día tras día, la inquietud comenzó a disolverse. No por esfuerzo, sino por falta de combustible, porque el cuerpo de dolor necesita de identificación para sobrevivir. Y Mateo paró de identificarse. La tercera persona era una joven llamada Valeria, 24 años, perdida en identificación con narrativas sociales. Ella era sus pensamientos sobre cómo ella debería ser, sobre lo que los otros pensaban de ella, sobre su lugar en el mundo, y el cuerpo de dolor de ella era activado constantemente por las redes sociales, por comparaciones, por una sensación perpetua de inadecuación, y ella creía que el problema era externo, que si ella cambiase su apariencia, su trabajo, sus relaciones, finalmente se sentiría bien. Pero cuando ella oyó a Eckhart Tolle hablando sobre desidentificación, algo hizo clic. Ella percibió que no importaba cuánto cambiase externamente, la vocecita en tu cabeza siempre encontraría algo errado, porque esa es la función del ego, crear problemas. Y ella comenzó a practicar la observación. Toda vez que la vocecita decía, no eres lo suficientemente buena, ella pausaba, reconocía. Hay un pensamiento, yo estoy consciente de él. Y lentamente, aquella vocecita perdió el poder absoluto, aún surgía. Pero Valeria no era más definida por ella. Había una dimensión más profunda, el observador, y ese observador nunca dudó, nunca se sintió inadecuado, simplemente estaba presente. Y estas tres historias ilustran algo crucial que Eckhart Tolle quiere que entiendas. No importa cuál es la forma específica de tu sufrimiento, ansiedad, inquietud, inadecuación, rabia, miedo, tristeza, la estructura es siempre la misma. Identificación con pensamientos y emociones. Y la solución también es siempre la misma. Desidentificación a través del reconocimiento del observador. No es que te vas a librar de los pensamientos y las emociones. Es que vas a reconocer la dimensión de ti que no es afectada por ellos.
Y hay algo más profundo sobre el cuerpo de dolor colectivo que Eckhart Tolle considera esencial. No es solo la suma de los cuerpos de dolor individuales. Tiene vida propia. Es un campo energético que se alimenta de la inconsciencia colectiva. Y puedes sentirlo activándose en determinados contextos: discusiones políticas, conflictos religiosos, divisiones sociales, guerras. Siempre que hay una polarización intensa, es el cuerpo de dolor colectivo en acción. Y la trampa es que cuando estás identificado con tu postura, con tu bando, con tu narrativa, crees que tienes la razón y los demás están equivocados. Crees que estás luchando por el bien, pero Eckhart Tolle nos advierte: mientras estés identificado, estás alimentando al cuerpo de dolor. No importa cuán noble sea tu causa, si estás en reactividad, si estás en inconsciencia, estás echando leña al fuego colectivo. Y eso no significa que no puedas tener posiciones. No significa que no puedas actuar en el mundo. Significa que actúas desde la presencia, no desde la reactividad, a partir de la claridad, no del cuerpo de dolor. Y aquí hay una prueba sencilla que Tolle nos ofrece. Cuando estás defendiendo una posición, un punto de vista, una creencia, observa tu cuerpo. Hay contracción, hay tensión, hay una energía de defensa, de ataque, de tener que probar algo. Entonces, el ego está involucrado, el cuerpo de dolor está activado. Pero si logras mantener tu postura con el cuerpo relajado, con espacio interior, con apertura para escuchar al otro, entonces hay presencia. Y la acción nacida de la presencia es totalmente diferente de la reacción nacida del ego. La presencia puede ser firme, puede establecer límites, puede decir no, pero sin la carga energética del cuerpo de dolor. Y conforme practicas esto, comienzas a reconocer el cuerpo de dolor no solo en ti, sino en los demás. Ves, cuando alguien está identificado, cuando alguien está siendo controlado por la inconsciencia, y la respuesta natural no es el juicio, es compasión, porque lo reconoces. Ya has estado ahí, conoces ese estado. Y sabes que la persona no está eligiendo conscientemente, está identificada, perdida en el ego, controlada por el cuerpo de dolor, y lo más útil que puedes hacer es permanecer presente, no dejarte arrastrar a la reactividad, mantener el anclaje en la consciencia, porque tu presencia puede crear un espacio donde la otra persona también pueda reconocer la consciencia. Y Eckhart Tolle habla sobre algo que él llama transmisión silenciosa. No necesitas hablar sobre la presencia. No necesitas enseñar a nadie. Simplemente eres presencia. Y eso se transmite. La gente lo siente. Puede que no tengan palabras para describirlo, pero sienten esa cualidad, esa quietud, ese espacio. Y algo en ellos responde, incluso si es solo un destello momentáneo, una breve pausa en el flujo compulsivo de pensamientos. Eso es una semilla. Y tú plantaste esa semilla simplemente siendo presente. Y esto nos trae de vuelta al llamado de atención. Tienes más responsabilidad de la que imaginas, no en el sentido de culpa, sino en el sentido de capacidad de respuesta. Tu conciencia, o falta de ella, afecta el campo. Y en un mundo donde el cuerpo de dolor colectivo está tan activado, cada punto de presencia cuenta, cada persona que elige observar en lugar de reaccionar está haciendo una contribución enorme, no visible, no cuantificable, pero real. Y tú puedes ser uno de esos puntos, no por un esfuerzo heroico, sino por un reconocimiento simple, repetido, del observador que siempre ha estado ahí. Y ahora,
Habiendo absorbido este aviso sobre el ego y el cuerpo de dolor colectivo, puedes sentir que algo está cambiando. No es que hayas aprendido algo nuevo, es que te han recordado algo que siempre supiste, en el fondo, debajo de los pensamientos, debajo de la identificación. Siempre hubo una quietud en ti, un espacio de paz, un observador silencioso. Y ese observador nunca fue afectado por nada, nunca sufrió, nunca tuvo problemas. Solo observó, solo estuvo presente. Y ese observador es quién eres. Siempre lo has sido, siempre lo será. Este mensaje sobre la desidentificación y el despertar colectivo le exigió años a Eckhart Tolle para articularlo claramente. Muchas enseñanzas espirituales hablan del ego, pero pocas explican el aspecto colectivo, el cuerpo de dolor compartido y la urgencia del momento actual. Canales que transmiten a Tolle son muchos, pero la mayoría añade capas de ego espiritual, transformando la presencia en otro concepto más para que el ego se lo apropie. Cada video así exige un profundo silencio interior para no distorsionar la simplicidad radical de lo que Tolle señala. El supergracias ahí abajo no es un apoyo genérico. Es tú reconociendo que algo despertó durante estos minutos. Es tú honrando el impulso de presencia que sentiste, incluso si fue momentáneo. Cuando haces clic allí, estás diciendo, yo elijo contribuir a la conciencia colectiva, no al cuerpo de dolor. No eres un espectador pasivo, eres presencia reconociendo presencia. Y juntos, estamos anclando la conciencia en un mundo cada vez más identificado con la inconsciencia. Y ahora, la práctica diaria que integra todo esto. 3 momentos de reconocimiento deliberado. Primero, al despertar, antes de que la mente asuma el día, antes de tomar el celular, antes de convertirte en la identidad, 5 segundos de reconocimiento puro. Estoy consciente, hay conciencia aquí. Segundo, en algún momento de reactividad durante el día, cuando te des cuenta de que estás enojado, ansioso, frustrado, en medio de la reactividad, haz una pausa, 3 respiraciones conscientes, sintiendo el cuerpo interior, reconociendo al observador. Tercero, antes de dormir, en lugar de revisar el día o planear el mañana, simplemente reconoce la conciencia está aquí y suelta todo en ese espacio. Deja que el día se disuelva, deja que la identidad repose y cuando surjan dudas, y van a surgir, cuando el ego diga, pero necesito pensar sobre mis problemas, necesito preocuparme, necesito planear. Recuerda esto, la preocupación no resuelve nada. El pensamiento compulsivo no resuelve nada. Lo que resuelve es la acción consciente, nacida de la presencia, no de la reactividad. Y la presencia sabe qué hacer. Hay una inteligencia interior que opera cuando no estás obstruyendo con pensamiento compulsivo. Y esa inteligencia es mucho más eficaz que el ego. Y aquí está el último elemento del llamado de atención de Tolle. No estás haciendo esto solo. Hay un despertar sucediendo. Muchas personas reconociendo la conciencia, desidentificándose del ego, saliendo del cuerpo de dolor colectivo. Y cuanto más sucede esto, más fácil se vuelve para otros. Porque la conciencia crea un impulso. Cada persona que despierta hace que sea más fácil para la siguiente. Y tú, al elegir la presencia, estás ayudando a personas que nunca vas a conocer. Estás contribuyendo a un campo de conciencia que está creciendo, incluso en medio del caos aparente del mundo. Entonces, el aviso final de Eckhart Tolle no es sobre miedo, no es sobre el fin del mundo, es sobre responsabilidad. Tú tienes responsabilidad, no moral, no deberías, sino práctica. Cada momento,
Estás eligiendo consciencia o inconsciencia, y esa elección afecta todo: tu paz, tus relaciones, tu claridad y el campo colectivo. Y ahora que has escuchado este aviso, ya no puedes fingir que no lo sabes. Lo sabes. Hay un observador en ti, hay conciencia, y puedes reconocerla. Ahora, y ahora, y ahora, en cada momento disponible. Y ese reconocimiento lo es todo. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Y antes de terminar, una última cosa que Eckhart Tolle considera esencial. No transformes esto en otro proyecto del ego. Por favor, no te conviertas en un buscador espiritual que ahora tiene la misión de estar siempre presente. Eso es el ego apropiándose del despertar. Aguas. La práctica no es alcanzar un estado permanente de presencia y después hinchar el pecho y orgullearse de ello. La práctica es simplemente reconocer cuando estás identificado con la vocecita en tu cabeza y regresar. Sin juicio, sin autocrítica, sin hacer de esto un problemón. ¿Te diste cuenta de que estabas perdido en pensamientos? ¡Perfecto! Regresa a la conciencia, así de simple, sin complicaciones, y con esa simplicidad disuelves décadas de condicionamiento, no de un jalón, pero gradualmente. Cada reconocimiento, cada retorno, cada momento de presencia está deshaciendo la identificación, está debilitando el dominio del ego, está revelando quién siempre ha sido. Conciencia pura, eterna, imperturbable, libre, y esa libertad no es algo que conquistas en el futuro, es algo que reconoces ahora, porque siempre ha estado aquí, esperando, quieta, presente, y tú eres eso, no el personaje, no la historia que te cuentas, no los pensamientos que te asaltan, sino la conciencia en la cual todo eso aparece. Y este es el alerta final. Reconoce esto, ahora mismo, antes de que más inconsciencia sea añadida al campo, antes de que más sufrimiento sea creado, antes de que la identificación se aprofundice. Ahora reconoce y descansa, porque no hay nada que alcanzar, solo hay algo que reconocer. Y tú acabas de hacerlo. Y ahora, cuéntame aquí en los comentarios, ¿sentiste la resistencia del ego durante este video o conseguiste observar sin reaccionar? Sé brutalmente honesto, échale. Escribe resistencia. Si el ego intentó sacarte de aquí a patadas, o observador. Si conseguiste mantener la presencia, o cuenta el momento exacto en que reconociste al observador, el minuto y segundo donde algo hizo clic. Quiero saber tu experiencia real, no lo que crees que deberías haber sentido, porque esa honestidad es parte de la práctica, es observación sin juicio. Entonces, compártelo aquí con toda la banda.